Ok. Shabbat Shalom a todos. Vamos a dar gracias y vamos a comenzar con el inicio. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, Padre amado. Padre bendito, tú que nos santificas, Padre, y nos separas a través de tu palabra, Padre amado. Tú nos has llamado a servirte, Padre hermoso. Y aquí estamos en honor a tu nombre, Padre bendito, reconociendo que tú eres el Rey del universo, el Rey de la tierra y más importante, el Rey de cada una de nuestras vidas, Padre bendito. Te reconocemos a ti como el único Dios, el verdadero Dios, el que hay y que ha de existir por siempre, Padre bendito. Aquí estamos, Padre, que nos ha dado al Cordero Divino, a Yeshua HaMashiach, Padre, para poder reunirnos y atraernos a ti, Padre bendito. Tú eres el pastor que ha llamado a sus ovejas a tu propio redil, Padre bendito. Gracias por llamarnos. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, Padre amado, que seas tú a través de tu Ruach HaKodesh, guiándonos, Padre bendito, mostrándonos el camino, Padre amado, siempre trayéndonos de regreso a ti, Padre bendito. Tu nombre sea glorificado por siempre. Shema Israel, Jehová Elohim, Jehová Echad. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y estas palabras las cuales te estoy ordenando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átelas en su mano como señal y póngalas alrededor de la frente con una banda y escríbalas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, Shabbat Shalom a todos. Vamos a tener la continuación. Libro de Romans, capítulo 10. Okay. Perfecto. Entonces, como siempre hacemos, tomamos los versículos anteriores del capítulo anterior para tener el contexto. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿por qué? La pregunta que le hace aquí, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Ayer solo medio tocamos en esto en cuanto a quiénes eran esos gentiles, pero yo creo que hoy ya es un poquito más claro quiénes son estos gentiles que él está haciendo el llamado aquí. No iban tras la justicia. ¿Por qué fue despedida? ¿Por qué le fue dada una carta de divorcio y fue despedida la tribu de Israel, o sea, las 10 tribus? Porque empezaron a adulterar, o sea, se fueron en pos de otros dioses, o sea, no buscaron la justicia. ¿Qué es la justicia? Su palabra. En su palabra nos dice claramente: no vayan a ser. Más dice, si yo estoy sacando a estos pueblos de enfrente de aquí hoy de ustedes, dice, no es porque ustedes sean buenos, ni porque su corazón sea recto, sino que porque ellos han transgredido todo tipo de cosas que yo abomino, dice. Y si yo los pongo a ustedes aquí, no es para que ustedes hagan lo mismo que pasó con el pueblo. Él les dice repetidamente: no vayan a ser ídolos de plata ni de oro, no vayan a permitir que sus hijos se casen con las hijas de ellos, porque van a guiar sus corazones en pos a sus dioses, y así ustedes se van a profanar. ¿Qué pasó? Exactamente eso. Justamente eso fue lo que pasó. Sus hijas se casaron con las mujeres del pueblo y empezaron a adorar a otros dioses.
Lo mismo que dijo Balaam, pero mucho antes de eso, ya entrando, junto con Balaam, pero tras saliendo de Egipto, fue lo primero que les dijo: yo estoy sacando a estos pueblos de enfrente de ustedes por sus abominaciones. No vayan a hacer lo mismo, o sea, constantemente está repitiendo lo mismo. No vayamos a hacer lo mismo, no vayamos a hacer lo mismo, no vayamos. ¿Qué pasó? Se fueron. Justamente eso. Entonces él dice: ¿qué pues diremos? Porque Iván dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entender este versículo hay que entender la profecía en cuanto a Israel. Y me refiero a las 10 tribus. Cuando utilizo la palabra Israel en este momento estoy refiriéndome en sí a las 10 tribus. Que en el mismo lugar que fue dicho que ellos ya no son más su pueblo, que fue dicho, ahí van a ser llamados otra vez hijos del Elohim viviente. Entonces Pablo entiende que cuando la muerte de Mashiach, de Yeshua, él entiende que, ok, esa muerte tenía que ser necesaria para poder traer de regreso a estas 10 tribus. Ahora, solo pueden entrar por fe. ¿Por fe en qué? En su propia palabra. Por fe a su palabra. Porque fueron dispersadas por irse en adulterio. Obviamente que no van a ser traídas de regreso por seguir en adulterio. Van a ser traídas de regreso solo cuando ellas logran conseguir el qué? El arrepentimiento. Y es justamente lo que está pasando hasta el día de hoy, que muchas personas, miles de personas se están tornando a la fe verdadera, de regreso a la palabra, y estos están entrando a través de las 10 tribus. Así como estamos entrando nosotros, así están entrando ellos. Entonces dice, mas Israel, aquí Israel está hablando colectivamente como las 12 tribus. Mas Israel dice que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, dice. Especialmente está hablando de su pueblo judío, que él mismo es uno de esos que iba tras esa ley de justicia, no a través de la fe a la palabra, sino que se habían inventado sus propios ¿qué? Mandamientos y reglas. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea que la misma palabra es piedra de tropiezo para el que no quiere obedecerla. Esta misma palabra se convierte en piedra de tropiezo para muchos, tanto para el lado del judaísmo como para el lado de la cristiandad. Oiga bien, para el lado del judaísmo y para el lado de la cristiandad, esta sigue siendo una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque esta palabra nos dicta a nosotros que tenemos que ir en obediencia solamente a ella. La cristiandad, por un lado, quita mandamientos. El judaísmo, por otro lado, agrega mandamientos. La palabra dice, no le vas a agregar ni le vas a quitar a ella. Simple y sencillamente sujétate a lo que ella dice. Así de sencillo. Pero para muchas personas eso es una piedra de tropiezo porque las personas están acostumbradas a ir basado en religión, ¿verdad? Y la religión siempre va a ser un problema para el humano. Y es más, es una arma de Satanás. La religión es un arma de Satanás para dividir al pueblo y para apartar al pueblo. Entonces dice, he aquí como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Ahora, como siempre hacemos, vamos a ir a Isaías 28, 16. Porque es importante que vayamos al texto donde está escrito esto. Para poder entender el contexto. Así mismo es. Sí, la Isaías 28. Entonces dice, el 28-16, pero vamos a tomar, acuérdense, para poder tomar un contexto de lo que leemos, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¿Cuál es el remanente de su pueblo? Israel. Las 10 tribus. No. El remanente de su pueblo es aquel que no dobla su rodilla a otros dioses.
Ese es el remanente de su pueblo. O sea, no tiene que ver con que sea de una tribu o de la otra, sino que tiene que ver con que no se someta a lo que las religiones dicen. Hoy sí hay un remanente. Todavía no ha sido expuesto el remanente, pero siempre ha habido y siempre va a haber un remanente. Pablo ahorita va a hacer mención de eso. Siempre queda un remanente. El remanente todavía no ha sido expuesto o no es visible, pero por eso Yeshua dice que cuando Él venga y los ángeles remuevan la paja de en medio del trigo, entonces los hijos de luz van a brillar como el sol. O sea que ahorita el remanente no puede ser visible porque en medio de lo que hay no hay forma de distinguir, o sea, no hay forma de verlo. Pero dice que cuando sus ángeles vengan, y este es Mateo capítulo 13, los hijos de justicia, o sea, el remanente va a poder brillar como el sol. Es entonces que va a pasar eso. Ahora, el remanente, siempre tiene que haber un remanente, siempre va a haber un remanente. Y la razón por la que el remanente siempre tiene que estar es porque Jehová siempre tiene su pueblo que está ahí, que son parte de ellos. Todo aquel, oiga bien, todo aquel que se aparta, Mateo 13, todo aquel que se aparta de ir en obediencia al hombre y busca obedecer solamente la palabra, se ha convertido en ¿qué? Remanente de Jehová. Así de sencillo. Ahora, ve lo que dice aquí. En aquel día, cuando dice la palabra, dice en aquel día, ¿a cuál día está haciendo referencia? Cuando Él venga. Está haciendo referencia a los tiempos finales. Ok, a los tiempos finales. Y esto es en el tiempo mesiánico. Entonces, obviamente, dice, en aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. O sea que obviamente tiene que haber un remanente para que él pueda hacer un remanente a su pueblo. Al remanente de su pueblo, dice, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla a la puerta. Son versículos no son tan fáciles de entender si uno no entiende qué es lo que está hablando, de qué se trata el tema. Oiga bien, dice, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio. Oiga bien, y por fuerzas a los que rechazan la batalla a la puerta. Obviamente que estos dos, está su remanente, va a ser corona de hermosura. Si nosotros tomamos el versículo 5 y el 6 y los reunimos, son un solo. Si mira el versículo 5, ¿qué tiene? ¿Un punto y aparte o tiene entre comillas? Ok, quiere decir que el versículo que continúa es una separación o es algo completamente lo opuesto de lo que estamos leyendo. Va a ser corona de hermosura a su remanente, pero va a ser juicio al que se sienta en juicio. ¿Quién es el que se sienta en juicio? El que no quiere obedecer su palabra. ¿Está más claro ahí? Y a la puerta de batalla, bueno, ¿contra quién viene a hacer batalla él? Contra el que no quiere obedecer su palabra. Entonces dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Cualquiera que escuche esta palabra aquí, un momentito, no quiero seguir grabando ya al final del día, no grabo nada. Cualquiera que escuche esta palabra aquí diría, ve hermano, está hablando del... ¿Por qué? Porque hay un mandamiento específico para el sacerdote y le dice, cuando tú vayas a entrar al templo y vas a venir a hacer servicio, no tomes vino ni sidra. ¿Cuándo? Cuando va a entrar al templo y va a hacer servicio. ¿Por qué? Le dice, porque si vienes tomado, no vas a poder distinguir entre lo que es una cosa buena y lo que es una cosa mala.
justamente lo mismo está pasando aquí. Le está diciendo al sacerdote, ustedes han errado porque en vez de ver una visión, lo que ustedes estaban teniendo era una dilución del vino que ustedes están tomando. Así es. Oigan, ¿quién está hablando directamente a un grupo específico? ¿A quién está hablando? A los sacerdotes. No, está hablando a los sacerdotes, está hablando directamente a los hijos de Aarón, a los Kohanim, A los levitas. a los levitas, pero no todos los levitas, porque no todos los Los que levitas son entraban. Los que son Kohanim, Kohanim, los que son sacerdotes, los que son hijos de Aarón, porque a ellos les dio el mandamiento. Dice, pero también estos cerraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Si el sacerdote, oiga bien, si el sacerdote, esto va a tener lógica ahorita, si el sacerdote, que es el encargado de presentar la Torá y de establecer juicio entre el pueblo, está entorpecido por idolatría, mire, todo esto es simbólico. ¿Por qué utiliza el vino y la sidra? Eso le pondría al hombre. O sea que al hombre lo saca de sus 5 sentidos, ¿ok? Pero aquí Jehová no está hablando de vino y sidra. Aquí está hablando de cuando el sacerdote mezcla doctrina de afuera, se han entorpecido por adorar a dioses falsos y empiezan a traer esta misma adoración al pueblo. Ese vino que está hablando. O sea que él no está hablando de vino, él está hablando, eso es lo mismo que tomar vino, entorpece a la persona y a la persona no puede distinguir entre qué es lo que Jehová dice y qué es lo que sea que está sirviendo está diciendo. Si ven, si nosotros logramos diferenciar entre la palabra, vamos a poder entender qué es lo que la palabra realmente está diciendo. Dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. ¿Qué es el vómito y la suciedad? Abominación. Está llena de abominación. Hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados ¿cómo dice? A los arrancados de los pechos? Estamos hablando de los niños, ¿verdad? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un puntico allí, otro puntico allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Si ven cómo no está hablando de vino y sidra, sino que está hablando de algo más profundo que eso. Pero ¿por qué él utiliza el vino y la sidra para explicar lo que quiere explicar? Porque es algo que uno puede, ok, yo sé qué pasa con eso. ¿Ah? Pero también le arruina la mente. Correcto, entonces él está utilizando eso como una analogía. Él está diciendo que si ustedes miran qué es lo que pasa cuando una persona toma vino de más o toma sidra de más y cómo se entorpece, cuando una persona va en pos de adoración a dioses falsos, así mismo se entorpece y no puede traer una visión recta de lo que Jehová dice. Versículo 12 dice, a los cuales dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un puntico allí, otro puntico allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo, que estás en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión de azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio
en la mentira y en la falsedad nos, ¿qué? Nos esconderemos. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos de esto, Jackson? ¿Qué está leyendo en Romanos? Isaías 28. Acabo de leer el versículo 15. Léelo por favor otra vez. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ok. ¿A quién está hablando aquí? Él está hablando con el pueblo que se ha apartado de la palabra. Ok. ¿Y quién es este pueblo que se ha apartado de la palabra de Israel? El pueblo de Israel, pero ¿cuál? ¿Está hablando de qué? De las 10 tribus. ¿Cómo yo sé que esto es cierto? Miren, el mismo capítulo 28, versículo 1. A las 10 tribus de Israel se le conoce como la tribu de la casa de José o la casa de Efraín, porque dice que el cetro de las 10 tribus está en las manos de José, porque Jeroboam era de la tribu de Efraín. Jeroboam es de la tribu de Efraín. Entonces la tribu de Efraín es quien tenía el cetro de la casa de Israel, de las 10 tribus que están junto con él. Entonces dice: hay de la corona de soberbia de los ebrios de quién? De Efraín. O sea que aquí el tema es a quién? A las 10 tribus de Israel. ¿Por qué le estoy haciendo leer esto así? Porque si nosotros solo leemos la parte que está ahí en Romanos, lo que estamos leyendo en Romanos, que nos trajo a esto de aquí, no se sabe a quién le está hablando Pablo ahí, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos y miramos el contexto, ¿a quién le está hablando aquí en este contexto? A las 10 tribus de Israel, que les dio carta de divorcio. ¿Por qué? Por ser desobedientes. ¿Ya me estás entendiendo? Entonces a ella les está hablando, dice: hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, y como turbión trastornador, como ímpetu de raíces de recias aguas, que inundan con fuerza de arriba, de arriba a tierra, dice. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Todo el tiempo está hablando aquí de las 10 tribus de Israel. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a la mano. Está hablando de Efraín. Entonces, versículo 15: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Qué hizo Efraín? Efraín se fue en adulterio a adorar otros dioses. Ellos dijeron: nosotros ya no tenemos nada que ver contigo. Por eso les dio carta de divorcio. Jeremías 3. Jeremías 3. Dicen, si alguno dejara a su mujer, y yéndose esta de él, se juntara a otro hombre, ¿volverá ella más? Obviamente la Torah dice que no. No será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, o sea, has adulterado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Ya vamos a ver de quién está hablando aquí. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus
Fornicaciones, la palabra aquí fornicaciones no está, es adulterio. Una persona que ya está casada con otra persona, una mujer casada ya a un hombre y se va a acostar con otro hombre, no es fornicación, Es adulterio. eso es adulterio. La palabra aquí no es fornicación, es adulterio. Así es. ¿Ok? Entonces dice, La fornicación es para los que no están casados. para una persona que no está casada, pero si Israel está casada con Jehová, ¿cómo puede ir en fornicación? Ella va en adulterio. Adulterio. ¿Ok? Alza tus ojos, dice, alzas tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus adulterios y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, dice, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? Esto es lo que Israel está pensando en su mente. ¿Guardará su enojo para siempre? Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste, dice. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí adultera. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber adulterado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino también fue ella y adulteró. Pero a Judá no le dio carta de repudio. ¿Solo a quién? Solo a las 10 tribus. Entonces ahora tenemos el contexto correcto de lo que Isaías está hablando. ¿Sí ven cómo es importante tener todo en conjunto? ¿De quién está hablando aquí Isaías? De Efraín, de las 10 tribus. Entonces, ¿de quién sé yo que está hablando Pablo en el libro de Romanos? Porque ese es el contexto que él toma aquí. Ellos se fueron y dice que ellos, mira, el versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Por qué pacto hizo con la muerte Israel? Porque se fue a adorar a otros dioses y tomó a otros dioses como su Dios. Obviamente, si no hay otro Dios, ¿con quién está haciendo pacto? Con la muerte. Pacto has hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Esto lo dicen ellos, claro, ellos no lo dicen literalmente, ellos no entienden que hicieron pacto con la muerte, pero en la forma en que ellos actúan, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Entonces, si ustedes miran, ¿qué pasa? Ahí hay un punto y aparte o entre comillas. Ok, entonces el versículo 16 está conectado al versículo 15. Entonces dice, por tanto Jehová Elohim dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Cuál es esa piedra preciosa de cimiento estable? La Torá, que también es Yeshua. La Torá, esa es la piedra de fundamento estable. ¿Por qué les está diciendo eso a ellos? Porque ellos dicen que ¿en qué van a encontrar refugio? Una piedra. No, ¿qué dice el versículo 15? En la mentira y En la mentira y en la falsedad. Obviamente que eso no es Torá, no van a encontrar refugio en Torá. Entonces ellos dijeron que van a encontrar refugio en la mentira y en la falsedad. Entonces dicen, yo he puesto en medio de ustedes una piedra angular, un cimiento verdadero. ¿Qué es ese cimiento que puse en medio de nosotros? Su palabra, su Torá. Dice, el que creyere no será, ¿qué? El que creyere, dice, no se apresure. Pero Pablo entiende que esta piedra de tropiezo también es ¿quién? Yeshua HaMashiach, que es la piedra, que es la palabra hecha carne, que viene a dividir entre la mentira y la verdad. Para mí, en serio, la Torah
toda. Él es el que dio todo. La Torah es el Espíritu. Dice, ok, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arromarán el ¿qué? El escondrijo, o sea, el escondite. O sea, cuando la Torah viene, esa es una vara de medir que no importa dónde se meta, el juicio le va a llegar. Por eso es que dice que si le quita y le pone gran lío. Es gran Porque problema. El Espíritu Santo, si fuera Yeshua, lo que le hicieron, y todo eso siempre te puede salvar, pero con el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué? Ahora estamos en Romanos 10. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? La Torá, su palabra. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él, dice, no será avergonzado. Eso fue lo que dijo el versículo ahí. Creía yo que era piedra antes, yo que era el diablo. Era cualquiera que es. Sí, y la piedra de tropiezo aquí es la Torá, es la palabra. No, hay que hablar claro. Pues aquí estamos aprendiendo. Sí, sí, Queremos saber, hay que hablar. Entonces, ¿por qué se convierte en piedra de tropiezos para ellos? Hay que entender por qué se convierte en piedra de tropiezos para ellos. Porque dice que ellos encuentran su fundamento ¿en qué? En la mentira y en la falsedad. Entonces, todo el que encuentra el fundamento en la mentira y la falsedad, la verdad es una piedra de tropiezo. Por el contrario, todo el que tiene como fundamento la verdad, encuentra como piedra de tropiezo ¿qué? La mentira y la falsedad. Todo es opósito a sí mismo. Viceversa. Entonces, para nosotros la mentira y la falsedad es una piedra de tropiezo. Pero esta piedra es la roca del fundamento en el cual nos paramos. Pero para el que está en la mentira, esto es una piedra de tropiezo. Y lo podemos ver cuando nosotros le hablamos a un hermanito de esta verdad, no la quiere aceptar. Es una piedra de tropiezo. O sea, lo podemos vivir, lo podemos mirar en la mirada de los demás. Ahora Pablo continúa diciendo, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim es ¿por quién? Israel. Es para salvación. ¿A quién está hablando aquí? Hello. ¿Cómo sé yo eso otra vez? Porque ese es el contexto del versículo que nosotros acabamos de leer en Isaías 28, 16. Él está hablando de Israel, de las 10 tribus. Continúa, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, que tienen celo de Elohim, dice, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a la verdad, sino que su celo es ¿en qué? Basado en mentiras. Voy a poner un ejemplo, mire, no hay nada más celoso que la iglesia. La iglesia es celosa para con Dios, según ellos, pero su celo está basado ¿en qué? En mentira. Su celo está basado en la mentira. ¿Por qué está basado en la mentira? Porque no está fundamentado en la Torah. Entonces, ellos tienen un celo para Dios. Porque lo tienen, porque ustedes lo pueden ver. Ellos creen en su corazón que todo lo que ellos hacen, ¿para quién lo hacen? A pesar de que están en completo error. Lo mismo estaba pasando con Israel. Ellos no pensaron en su mente lo que nosotros estamos haciendo está malo. Jeroboam no pensó nunca en su mente que al hacer 2 templos y al poner sus propios profetas, que no eran de la tribu de Leví, que no eran descendientes de Aarón, él estaba cometiendo un error. Él simple y sencillamente dijo, si yo dejo que estos se vayan para allá, se van a reconciliar, entonces yo voy a perder mi reino, mejor voy a establecer sacerdotes aquí, y así no tienen que ir hasta allá. Les ahorro el viaje. Y empezaron a irse a ¿qué? A adorar falsos dioses. Pero ¿usted cree que en la mente ellos estaban adorando falsos dioses? Lo mismo pasó con el pueblo cuando era el becerro de oro. ¿Ibas a decir? No, para ellos estaban bien. Para ellos estaban bien. Lo mismo pasó cuando el becerro de oro. El pueblo de Israel nunca estuvo adorando a un dios ajeno. Ellos consideraron que nosotros tenemos a Elohim. Por eso el católico está en eso quedó el católico, porque eso es lo que están haciendo ellos. Pero ellos no sienten que están mal. Y ahí la otra, que la evangelios hablando del domingo, que si habla del domingo, está hablando del migrón,
de la adoración al Dios Sol, pero ellos no se dan cuenta. Siguiendo al Papa. Claro que se dan cuenta, lo que pasa es que... No se dan cuenta, hermano. Yo le digo que no se dan cuenta porque mira, una persona que todavía no ve, no se puede dar cuenta. Nosotros estuvimos así. Ahora, como él dice, mis ovejas oyen mi voz. Miren, yo quiero que ustedes tomen algo en cuenta. Miren, si el día que nosotros empezamos a sentirnos superiores a ellos, ese día nosotros hemos caído. ¿Okay? No somos superiores a ellos. Por misericordia, Jehová permitió que nosotros escucháramos su voz y venimos. Entonces, yo sé que el anhelo de nosotros es que ellos cambien, pero si nosotros queremos ir a hablarles diciéndoles, tú estás mal y yo estoy bien, nunca van a aceptar el cambio ni nunca van a cambiar. Y al final del día, como dice Pablo, que todo hombre esté mal, pero que la palabra esté ¿qué? Qué bonito Siempre en lo hizo correcto. Yeshua con nosotros, porque nosotros cuando vos veniste a hablar, yo ya estaba listo esperándote para lo que me dijera, porque yo ya, a mí yo te iba a decir. Ya habíamos, porque ahí está en la palabra. Mira, hermano, qué cosa, lo que pasó ahí. Nosotros estábamos estudiando en la universidad, y este ya iba para doctor. Y ya hasta caminaba así, entonces y ya más bien y ya después viene y yo le digo a Margarita, pues entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? Domingo. Y ahí no dice nada de si yo lo sábado. Y ahí viene Marvin y me dice, y estaba esperándole. Sí, porque la palabra en todo momento nunca habla de ningún, solo habla, o sea, si vos te basas en la palabra y lees la palabra, en ningún momento habla de ningún domingo. No, sí habla de días, está hablando de Shabbat. O sea, sí habla de un día específico, ¿me entendés? De su Shabbat. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegas a eso, bueno, si yo vengo a servir a Dios, no al hombre, yo tengo que servir lo que Él dice. Y empezás a encontrarte con una cosa tras otra y empezás a mirar, ok, wow. Y hablando una vez, estábamos nosotros aquí, bueno, y estábamos hablando, dice, mi papá dijo, bueno, dice, pero con que no vamos a caer en el error, porque claro, ya entramos a guardar Shabbat, los adventistas también guardan Shabbat y también no comen chancho. Entonces una vez mi papá dice, pero nosotros no podemos ir en eso de que porque no comer esto, porque no lo dijo en una forma negativa, sino que no habíamos leído todavía dónde estaba lo de la comida. Todavía está, veníamos aquí en Shabbat y traíamos chancho todavía. Aquí. Ok, aquí. Sí, Ok. claro que sí. Entonces, ya un día sí exactamente. Así de sencillo. Entonces viene ya un día entonces hablando, le digo, bueno, mire, más aquí estamos. Y la palabra es la que nos va a guiar, y ahí está, hermano. Y ese día, corte chaleco. Corte chaleco. ¿Qué pasa? La palabra le abre los ojos a uno. La palabra le abre los ojos a uno. Y él, como dice él, mis ovejas oyen mi voz, se apartan y vienen a mí. Y no oyen la voz del extranjero. Pero la gente cree que este va a venir a gritar. Ahí está, aquí está su voz. Sus palabras. Dice, versículo 3, porque ignorando la justicia de Elohim, ¿cuál es la justicia de Dios? Lo que acaba de expresar en el versículo 33, la piedra de tropiezo, la piedra que para muchos es piedra de tropiezo, es la justicia de Elohim. Dice, porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es sujetarse a la justicia de Dios y qué es sujetarse a su propia justicia? El que se sujeta a la palabra se sujeta a la justicia de Dios. El que se sujeta a la palabra propia de él, ¿qué dijeron ellos en Isaías 28? Hemos encontrado refugio ¿en qué? En la mentira y la falsedad. Esa es su propia justicia. Por eso Isaías dice, la justicia del hombre, dice, es como ¿qué? Como garras, como rags, como ropa que sucia. Porque el hombre cree que tiene justicia, pero cuando se da cuenta y viene a mirar la palabra, wow, echa de ver que es lo que está, mientras se creía que estaba hasta con corbata, no, Isaías. Y hasta que se mira con corbata, pero cuando se viene a medir a la justicia del Padre, a la palabra de Jehová, empieza a mirar los hoyos y empieza a mirar que está en harapo. Lo mismo que pasó con Adán. Cuando vino a él, vino con las hojas de la higuera,
que él había comido y él ya venía, no, yo ya me cubrí. Yo ya estoy cubierto y solo venía con taparrabos. Pero para él venía ¿qué? Tapado. Cubierto. Entonces Jehová le dice, no, yo te voy a hacer un traje, yo te voy a cubrir, porque tú no te puedes cubrir solo, porque tu discernimiento no te permite entender la palabra completa. Eso es lo que pasa cuando nosotros miramos Torah, leemos Torah, pero no tenemos el discernimiento entero. Cortamos lo que el significado de lo que tiene la palabra, entonces empezamos a vestirnos con nuestros propios harapos. Tenemos que permitir que la palabra sea la que nos vista. Si estamos mal y necesitamos cambiar. Así es sencillo. Esto es así de sencillo. Si estamos mal, pues hay que cambiar. Y aceptar de que otro que sepa nos exhorte y nos lleve Así es, a la verdad. correcto, Así a es la sencillo. verdad. Por eso dice, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. ¿Qué es la justicia de Elohim? Su palabra. ¿A quién le está hablando? Nuevamente. A las 10 tribus de Israel. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí saben cuántas veces he escuchado yo una persona decirme? Ahí está, hermano, Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Y este es un grave error. Y todo tiene que ver con esta palabra. Telos. La palabra griega utilizada ahí es telos. La palabra griega significa, telos significa apuntar hacia, cuando uno apunta hacia. Telos es cuando si yo soy un arquero y yo tomo un arco donde yo apunto al blanco que yo estoy apuntando, ese es telos. ¿Comprende? Porque yo estoy apuntando hacia el blanco que yo quiero guiar. Entonces, el fin que yo tengo, o sea, la meta que yo tengo es que darle al blanco. Entonces, la palabra telos significa meta. Entonces dice, esta es la traducción correcta del versículo. Porque la meta de la Torah es Mashiach. Porque la meta de la Torah es Cristo. El propósito de la Torah es Cristo. ¿Por qué el propósito de la Torah? La Torah es Cristo. La Torah es Mashiach. La Torah es todo. El asunto es de que yo creo que las personas entienden ese versículo de otra manera. Fin de terminar. De que él sí, ya. Fin de terminar. Exacto. Y si nosotros continuamos leyendo el versículo que continúa, miramos que eso no es el contexto del versículo. No. Pero como las personas nunca leen contexto, sino que ese versículo es el que importa y ahí voy a... Es más, o sea, yo lo que pude entender de ese versículo, porque el fin de la ley de Cristo, de que él mismo es la ley, de que él es la ley. Él es el propósito de esto. Por eso la palabra telos, que es la palabra utilizada aquí, yo se la puedo comprobar. Bueno, no la puedo comprobar ahorita, pero préstame deme su... Mire, voy a enseñar algo. La meta perfecta al blanco. Ok. Mira cómo la palabra the es, la palabra the está entre comillas, que decir que no está agregada. Ahí solo dice indeed of law Christ for righteousness to everyone believing. No es una palabra que está ahí, lo tengo que agregar. Ahora yo me voy aquí, mira, telos, continue, dice custom, and finally uttermost.
pointing at. Ahora, mira, tiene más. Eso quiere decir que esto que está aquí quiere decir que tiene más definiciones, pero esas son las definiciones que ellos ponen. Entonces dice, el propósito, la razón de ser de la Torah es Mashiach, para justicia en todos aquellos que tengan. ¿Qué pasa? Dice, porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el tema que trae desde el principio acá? Los que no han creído en la Torah, los que no han creído en la palabra, ellos se han fundamentado en ¿qué? En la mentira. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes, esta es la forma en que ustedes van a entrar por fe. Si ustedes creen que la Torah es la piedra, es el fundamento, es la simiente, entonces ustedes van a lograr entrar. Pero si ustedes no creen eso, ¿qué es lo que vino a hacer Yeshua? ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? A enseñarnos cómo caminar la Torah. Así es. Todo aquel que camina como Él camina, tiene el derecho a entrar. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y Jehová continúa diciendo lo mismo, y todo el hombre que haga estas cosas va a vivir por ellas. Y el hombre que viva, es más, voy a llevarlos a Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel. Dice Ezequiel 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel. ¿De los ancianos de quién? Israel. De Israel, a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Elohim, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová Elohim. O sea, ellos vinieron a consultar, pero le está mandando una palabra y le dice: diles a ellos, ¿a consultarme vienen ustedes? ¿Cómo van a consultar a mí si ustedes se van a consultar a otros dioses y después vienen a consultarme a mí? Diles que yo no voy a hacer consulta con ustedes. Entonces mira lo que continúa. Perdón. Ezequiel 20.